la derecha y con todas las mentiras que ellos van tirando, ¿no?, en los sectores populares y que van haciendo carne en el sentido común, ¿no? Claro, allá son los vagos, los chorros, los ocupas y los violentos. Allá son una serie de frases como la mitad que sostiene y que alimenta a la otra mitad que no trabaja y que no hace nada. Pero no crean que es muy distinto a lo que se nos ha ido metiendo en la cabeza a las y los chilenos en los últimos 200 años, esto de que los flojos son flojos porque son, o sea, los pobres son pobres porque son flojos, ¿no? Que aquí los que no son ricos son porque no se la juegan y no se sacrifican. Son dos versiones exactamente de la misma disputa. Y Juan lo que hace en el libro es primero hacer una defensa de todas estas acusaciones, eh, una defensa que además tiene una base de una discusión antigua, o sea, la verdad que es increíble tener que discutir a estas alturas si el trabajo doméstico de cuidado crea o no valor, porque a todos nos han convencido que el trabajo doméstico no crea valor, que no existe. Algunos nos quisieron o sea, convencer de que era un trabajo que se tenía que hacer por amor, ¿no? Y todavía no entienden que sin el trabajo doméstico nada en la sociedad podría sencillamente funcionar. Y que, por ejemplo, si el día de mañana llegáramos a establecer que el trabajo doméstico fuera remunerado, reconocido, valorizado y remunerado, esto sería un salto adelante formidable para construir una sociedad más justa. Pero no solo el trabajo doméstico y el de cuidado, que por supuesto ni hay que discutirlo, ¿no? Pero también el trabajo comunitario, el trabajo de los dirigentes sociales, el trabajo de los que organizan al pueblo, que uno podría decir crea o no crea valor. Esto es una discusión abierta. ¿Ah? Pero los que nos dicen que efectivamente los que quieren estar siempre en huelga, los que van a las marchas, mira, son los mismos relatos dichos cada uno en su propia lenguaje y en la propia idiosincrasia. Pero cuando uno piensa el mundo y piensa que este planeta hoy día está viviendo una crisis global, en donde además los poderes fácticos, los dueños del capital transnacional, están en una campaña acelerada por destruir factores productivos, por destruir empleos, ¿no? Entonces uno no, es difícil imaginarse el mundo del futuro con más empleos y cada día tenemos menos empleo, lo que ellos le llaman empleo, no lo que nosotros le llamamos empleo, no lo que nosotros le llamamos trabajo al trabajo. Marx lo definía así: todo intercambio libre de materia y energía que la materia hace con su entorno para satisfacer una necesidad de trabajo, ¿ah? Uy, qué rico se ve esto. A ver. Mmm. Mamma mía. Casi como la de mi mamá. No, te pasaste, Rodi. Comparar la lasaña. Uy, qué rico se ve esto. A ver. Mmm. Mamma mía. Casi como la de mi mamá. No, te pasaste, Rodi.
de la sobre voz la de los que mesa. sobran. Argentina que tensiona a lo que conocemos nosotros como centro izquierda, la tensiona hacia un programa un poco más radical, porque lo conversábamos arriba, estábamos haciendo una entrevista y decíamos, mira, pareciera ser que la tesis de ir De la sobre voz de el los que centro para reconstruir mayorías sociales fracasó con masa en Argentina, que tensiona, y va a fracasar en cualquier tensiona país de Latinoamérica, a lo que conocemos nosotros como centro izquierda completo. Y vuelva al gobierno. Se va al otro extremo. Se va y prefiere elegir a un personaje casi bíblico, a un profeta, no a un presidente. Discúlpenme que lo diga, ¿no? ¿Salió como muy despectivo? ¿No? Bueno, es más despectivo de lo que sonó, la verdad, ¿no? Porque es alguien que promete el cielo, ¿no? Es alguien que promete de verdad lo mismo que algunos creo que pretenden resolver los problemas de la pobreza, pero después de que los pobres se mueran, ¿no? Y el pueblo argentino se vuelca y le da un tremendo porcentaje. Si no entendemos el mensaje, bueno, no nos quejemos después porque nosotros siempre vamos 2 años atrás de ellos, ¿no? Y si no logramos relanzar en nuestro país una propuesta de izquierda de verdad transformadora, nos vamos a ver envueltos en algo, si no es muy similar, porque aquí ya la ultraderecha se está quebrando y están surgiendo variantes de la ultraderecha que se llaman libertarios. Tenemos unos que invitaron a Milei como gran liderazgo latinoamericano y que le hicieron entrevistas de 1 hora y media en el colegio más exclusivo de la capital, no, en el Cumbres, allá donde se juntan solo los hijos y las hijas del poder. Y lo trajeron a que él hablara de la libertad y envenenara la cabeza de quienes son los, entre comillas, destinados por los poderes fácticos a tomar las decisiones en los próximos 50 años en este país. Entonces yo quiero decir además, este libro está escrito en un lenguaje muy nuestro, ¿no? Yo siempre hago la diferencia. Juan es profesor universitario, pero no tiene el mal que tienen muchos profesores universitarios de hablar en pose académica. Que eso es hablar en difícil para que nadie entienda y quede claramente establecido que él es el que sabe y que los que leen son los que no saben. No, él logra escribir en prosa académica, que es cuando se habla en el lenguaje del que escucha, cuando se escribe en el lenguaje del que lee, y por lo tanto es un libro que uno lo lee de principio a fin muy rápido, muy ameno, muy entretenido, pero que además te va pegando cachetadas cada 10 páginas y diciendo, bueno, esto es lo mismo que pasa acá, bueno, esto es lo mismo que pasa acá, oye, no somos tan distintos a pesar de que nos creemos muy distintos. Y algo fundamental que es un liderazgo que vuelve a poner en este libro la necesidad de la integración. Esto es un liderazgo integrador, ¿eh? No un liderazgo de estos que dividan a la izquierda entre las izquierdas buenas ni malas, ni que para tratar de que los dejen gobernar se congracían con el imperio y hacen lo que el imperio les dice, ¿ah? Tratando de que, oye, déjenme hacer a mí mis pequeños cambiecitos, pequeños, que no logran nada, pero por lo menos que me dejan dar la cara, y yo me sumo a lo que ustedes digan en cualquier parte del mundo, pero aquí traten de, bueno, y ni siquiera así te dejan hacer las transformaciones que quieren. No, este es un liderazgo que entiende que de aquí en adelante ningún pueblo se salva solo. Un libro que recomiendo y que además lo vamos a poder tener firmado por el autor, ¿no? Que va a seguir trabajando por transformar Argentina, pero también América Latina.
Les pido un aplauso para Juan y le paso la palabra para que él nos cuente un poco más del libro, que yo lo recomiendo, ¿eh? Un abrazo. Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Miren, quien les habla es un humilde humanista cristiano, básico, con un planteo, creo yo, bastante simple y sencillo. Pero voy a empezar citando a Evita. Yo sé que en Chile, en la izquierda chilena, el peronismo tiene mala prensa. Les aconsejo que no se dejen llevar por la mala prensa y que los que tienen interés en conocer el fenómeno político lean a Perón, ¿no? Y particularmente a Evita. Evita tiene un libro muy hermoso que se llama La razón de mi vida y que yo creo que en estos momentos de crisis, de incertidumbre, de degradación social, ambiental, de crisis también dentro de la militancia política, de crisis de nuestros valores éticos, sobre todo quienes asumimos un rol en la vida pública, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿cuál es la razón de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de propósito de nuestra militancia? Porque si no, corremos el riesgo de ahogarnos en la cotidianeidad de la administración de lo existente. Y me acordé de Evita porque Daniel hablaba del valor de las tareas de cuidado o el trabajo doméstico, que en tiempos de Evita el concepto que se utilizaba para definir el trabajo doméstico y el sujeto eran las amas de casa. Así se le decía en la Argentina en esa época. Ese era el lenguaje que se utilizaba. Y Evita, que era una precursora, una visionaria, plantea que toda ama de casa debía recibir por lo menos el equivalente al salario mínimo. Estamos hablando de un planteo de hace 75 años. Y explicaba lo que hoy conocemos como la economía del cuidado o las labores reproductivas. Una mujer humilde del pueblo, sin tanta tal vez teorización, lo explicaba de una manera muy sencilla. Estas hermanas mías, estas mujeres, decía Evita, trabajan y trabajan mucho. Y pasa algo curioso en nuestras estadísticas, algo muy curioso sobre todo durante el gobierno del Frente de Todos, que fue la coalición que gobernó la Argentina entre el 2019 y el 2023, de la cual fui parte, por lo tanto me hago cargo. Se creó, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer. Pero, cosa curiosa, en las estadísticas, las compañeras que se dedican a tareas de cuidado no figuran ni como ocupadas ni como desocupadas. No figuran dentro de la población económicamente activa, figuran bajo la categoría de inactivas. Es decir, están así apagadas y después se prenden. Bueno, ¿y por qué pongo este ejemplo? Porque me parece un ejemplo significativo de esa distancia que existe entre predicar la justicia social, la equidad de género, el cuidado del ambiente y practicarlo efectivamente. Entre lo que es decir las cosas con el pico o sostenerlas con las políticas públicas. Y nosotros atravesamos un periodo muy distinto a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, donde había políticas públicas. Atravesamos un periodo de gobierno en el que se hablaba demasiado y se hacía muy poco.
Y de hecho tampoco se hizo, que aumentó la pobreza y aumentó la desigualdad. Y un gobierno que asume con la bandera de la justicia social y no logra reducir la pobreza, que estaba muy alta, y la desigualdad, que ya era muchísima, es un gobierno que no cumplió su contrato electoral. Y todos los que, aunque no hayamos tenido ninguna responsabilidad institucional, yo no fui funcionario del gobierno, pero yo le pedí a mi pueblo que vote a ese presidente. Bueno, alguna responsabilidad tengo. Hay que hacerse cargo de esa responsabilidad. Y hacerse cargo implica hacer lo que el Papa Francisco, en un libro que tiene, llama la acusación de uno mismo, ¿no? Y el libro que está escrito antes, no me acuerdo de qué años, pero es bastante antes de las elecciones, es un alegato. El alegato es una pieza dentro de un juicio, una parte del juicio, en el que tanto la acusación como la defensa dan sus últimos argumentos. Y trata de ser un texto con elementos autocríticos también. Es difícil la autocrítica. A uno no le gusta ni que lo critiquen, y en general es como cuando en una entrevista de trabajo te preguntan, ¿y cuál es tu mayor defecto? Y decís, no, soy muy honesto, digo mucho la verdad, soy frontal. Bueno, no, veamos las cosas, las cagadas que hicimos en serio. Yo creo que una de las principales, no la única, pero una de las principales razones del descrédito, o incluso diría por la contraria, de la emergencia de una nueva teoría política que en nuestro país encara Milei, en la que el Estado es una organización criminal y la justicia social una aberración. Este es el planteo teórico de Milei. Es muy potente. El Estado es una organización criminal y la justicia social una aberración. Bueno, eso hace algunos años hubiese sido prácticamente invotable. Pero ahora ganó las elecciones. Y no solamente ganó las elecciones, es una figura internacional de alto vuelo. Y uno se pregunta por qué. Y ahí uno puede ver las razones que responden a la ofensiva del capital sobre los pueblos, que son poderosas. Por ejemplo, esta versión judicial del Plan Cóndor, claramente coordinada a nivel internacional. Lo que le pasa a Daniel con el hostigamiento que está recibiendo no es muy distinto a lo que le pasó a Lula, ni es muy distinto a lo que le pasó a Evo, ni es muy distinto a lo que le pasó a Cristina, o les pasa, porque sigue sucediendo, ni es muy distinto a lo que le pasó a Correa, ni es muy distinto a lo que le pasa a cualquier dirigente político, social o sindical que intenta enfrentar al poder real. Lo que se ha dado en llamar el lawfare o la guerra judicial. Por eso también el libro tiene formato de alegatos. Porque estamos en un momento donde el instrumento principal de represión de los proyectos populares es esa combinación de prensa vendida, jueces corruptos adoctrinados en los cursillos que van a hacer al extranjero, y el sector financiero que pone la plata para las otras dos sectores de la estrategia, ¿no? Ese triángulo, ¿no? Entonces, de luego, frente a una guerra judicial, tenemos que dar nuestros alegatos. Y digo, además de esa estrategia de guerra judicial, de desprestigio permanente, existe este otro factor, que es que en el siglo XXI, donde el más pobre de nuestros compañeros puede tener un dispositivo con el que tiene la capacidad de hacer cosas que hace 100 años se hubiesen considerado magia, comunicarse con un japonés en tiempo real. Ese mismo compañero que pueda acceder tal vez
a tener una televisión con la pantalla así finita, 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 ese mismo compañero, esa misma familia no puede tener un pedacito de tierra. No puede tener estabilidad económica con un salario que todos los meses valga más o menos lo mismo. Y si alquila, no va a poder comprarse una casa jamás. O le va a costar mucho. La agenda de tierra, techo y trabajo, que ahora voy a contar un poquito más de eso. Es decir, cosas que hace un tiempo nos parecían absolutamente imposibles e inalcanzables, hoy están en el mercado, y cosas que hace un tiempo eran de la simplicidad más absoluta, hoy están fuera del alcance de las personas. Daniel hablaba de Milei como un profeta. Yo, que soy un hombre de fe, tengo la obligación de decirles que es un falso profeta. Porque profetas ha habido en la historia de la humanidad muchísimos y han profetizado correcta y adecuadamente. Pero Milei es un falso profeta. Es decir, plantea una serie de verdades reveladas que además están inspiradas por lo que él denomina las fuerzas del cielo. Utiliza ese concepto, el de las fuerzas del cielo. Para los que tenemos formación religiosa sabemos que Lucifer también cayó del cielo, ¿no? Así que hay que ver cuáles son esas fuerzas del cielo. Pero su teoría del Estado como organización criminal y de la justicia social como aberración tiene un correlato con lo que está sucediendo, y ahora sí voy a entrar en los términos marxistas que utiliza mi compañero Daniel. Tiene que ver con lo que está sucediendo en la infraestructura socioeconómica, lo que está en las nuevas formaciones y la nueva etapa del modo de producción capitalista. ¿Quién puede creer hoy que un gobierno en países dependientes como los nuestros, por mejores intenciones que tenga, por mejores cuadros que tenga en la función pública, que un gobierno es sinónimo de poder? Que el poder radica en el gobierno. Cuando ganás las elecciones, apenas tenés el gobierno. No tenés ni el Estado y mucho menos el poder. Si ustedes ven lo que estuvo pasando en los últimos días en Brasil, que es un país muy grande, con un Estado potente, con un presidente muy inteligente, y aparece un señor que a la sazón es el hombre más rico del planeta, llamado Elon Musk, planteando básicamente que hay que destituir a un juez de la Corte Suprema y que el presidente es un dictador porque quiere aplicar mínimamente la legislación de su país a los actos de la empresa que el señor Elon Musk preside, de la cual es copropietario junto a otro fenómeno nuevo que son los fondos de inversión estilo BlackRock, que participan en las principales empresas de todo el mundo, incluido muchas chilenas, que uno dice son empresas chilenas. No, no son chilenas. En parte son de un fondo de inversión que tiene acciones en las empresas de todo el mundo. Los estados nacionales latinoamericanos tienen alguna mínima posibilidad de regular esos fenómenos de acumulación económica. No la tienen. No la tienen. Muchísimo menos la van a tener si destruimos los avances que ya están bastante baqueteados en el proceso de unidad continental, de unidad latinoamericana, que es tal vez la tarea estratégica más importante que tenemos que llevar adelante. La unidad política de nuestra América. Sin unidad política de la patria grande, ninguno de nuestros países tiene la posibilidad de un desarrollo humano integral sustentable.
no hay proyecto nacional sin proyecto latinoamericano. Y no hay proyecto latinoamericano ni proyecto nacional si no volvemos a poner en el centro lo que nunca debió salir del centro, que es el pueblo pobre. Nada tiene sentido si los más humildes no están en el centro de nuestro corazón, de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. En nuestro país, el gobierno libertario, como dicen ellos, qué tremendo, ¿no?, que se hayan apropiado la palabra libertario. El gobierno libertario tiene una estrategia basada en 3 elementos fundamentales. El primero es la aplicación de un proyecto de miseria planificada. Fundamentalmente la licuación de la masa salarial, de la porción de la torta que le va a los trabajadores del sector público, del sector privado, de la economía popular, que es algo de lo que rápidamente ahora les voy a comentar, de los jubilados. Y la verdad que ha logrado licuarlo en aproximadamente un 30% en menos de 100 días, con mucho éxito. Una política de shock aplicada correctamente a un pueblo cuyas defensas están bajas. El segundo elemento es lo que nosotros llamamos el ALCA 2.0. Algunos se acordará que en 2005 en Mar del Plata, en un momento en el que Hugo Chávez ejercía un liderazgo en el planteo de una América Latina unida, en el que estaba Evo Morales, Néstor Kirchner, Pepe Mujica, Lula, y no sé quién más, Correa, se logró frenar el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas, que era una declaración de colonia directamente para nuestros pueblos. El ALCA 2.0 es una regla mnemotécnica que tenemos, para acordarnos las palabras. La primera es por el agua. Y también tiene A de Antártida, ojo que es un problemita compartido que tenemos acá, que tiene que ver con los recursos ictícolas, la pesca, con el agua dulce, el acuífero guaraní, con toda la geopolítica del mar, del Atlántico y del Pacífico. La L tiene que ver con litio, con el litio, las tierras raras, los minerales. La C con el combustible y la fuente de energía, y la última A con los alimentos. Nuestra América está siendo agredida por un nuevo ALCA, por un nuevo proyecto de subordinación basada en el secuestro de sus recursos estratégicos. Y el tercer punto, que es en el que Milei mejor le va, es en la batalla cultural. Es decir, el individualismo deshumanizado, la eliminación de los valores básicos de cualquier humanismo, del más elemental amor al prójimo, de preocuparse por el que tenés al lado, de no odiar al que tenés enfrente. Bueno, esto está siendo destruido. Y los únicos héroes de la humanidad son las grandes corporaciones, que además de héroes son víctimas de la organización criminal llamada Estado, que no les permite saquear de manera aún más salvaje de lo que lo hacen cotidianamente. Estos 3 elementos, miseria planificada, ofensiva sobre los recursos estratégicos y batalla cultural, son lo que representa el actual gobierno argentino como laboratorio para Latinoamérica, así como fue la dictadura de Pinochet y los Chicago Boys, el laboratorio del neoliberalismo en la década del 70. Así que derrotar al proyecto de Milei tiene una importancia continental, tiene una importancia para el Cono Sur y para toda nuestra América. Es la versión más agresiva de la globalización capitalista y la cultura del descarte, y por eso es una tarea del conjunto de los pueblos de nuestra América derrotarlo. Algo que trato de expresar en el libro y que creo que es importante que pensemos juntos, tiene que ver con
con lo que hablábamos antes de, por ejemplo, las tareas de cuidado como trabajo, pero tiene que ver con una hipótesis de esta etapa en nuestra historia, y la hipótesis económica dice básicamente lo siguiente, una cosa muy discutida en la Argentina, en la que no he logrado convencer a la mayor parte de mis compañeros de lo que hoy es Unión por la Patria. No hay curva de Producto Bruto Interno, es decir, no hay curva de crecimiento económico a tasas chinas, a tasas tailandesas, a tasas chilenas o a la tasa que vos quieras, que permita la absorción de la totalidad de la fuerza de trabajo en condiciones dignas en el sector privado. No hay, no existe, es matemáticamente falso. Tiene que haber 32 años en la Argentina de crecimiento a 5 puntos del PBI, sin crecimiento poblacional, para que todos los descartados del mercado laboral puedan ingresar a lo que se llama el trabajo, como le dicen, el trabajo genuino. Se usa mucho el término trabajo genuino en la Argentina, como si lo que hace una ama de casa, usar la palabra de Evita, o un cartonero, no es trabajo genuino. Entonces, hay una irracionalidad muy grande en nuestro propio campo al plantear que el crecimiento económico va a resolver el problema del empleo. Es falso desde el punto de vista de la más elemental matemática. Lo que nosotros llamamos economía popular son las distintas formas que se inventó el pueblo pobre para sobrevivir a partir del descarte de una economía global donde no todo el mundo es útil como productor o como consumidor, donde hay una capa enorme de la población que no puede vender siquiera su fuerza de trabajo, porque no hay nadie que se la quiera comprar, que ha pasado de la categoría explotado a la categoría excluido, y que eso es una característica sistémica del capitalismo global, y que eso requiere un abordaje por parte de la política que entienda que la productividad no puede leerse únicamente en términos mercantiles, y acá me voy a poner un poco profesoresco, o lo que Aristóteles llamaba la crematística. Nosotros cuando hablamos de economía, en general estamos hablando de crematística. Aristóteles decía esa diferencia. La crematística es la ciencia de lo que genera beneficio económico, o beneficio, miren cómo tenemos metida la cosa en la cabeza, de lo que genera ganancia, de lo que genera enriquecimiento. La economía es otra cosa. Es la administración de la casa común. Es como hacemos para que los recursos satisfagan las necesidades del conjunto. Ese es el concepto de economía. Cuando hablan los economistas, cuando se habla de productividad en los términos que se habla hoy, se habla de lo que Aristóteles llamaba crematística. Es decir, cómo se gana guita. Eso no es economía. El concepto esencial de economía tiene que ver con el concepto ancestral del buen vivir. Y el buen vivir no tiene que ver exclusivamente con la plata, con la acumulación de riqueza, con la propiedad. Tiene que ver, por ejemplo, con tener tierra, tener techo, tener trabajo, tener salud, tener educación. Son elementos económicos. Nosotros los llamamos sociales, pero son los elementos basales de la economía, de cómo se administra la casa común. Entonces hay que pensar en productividades alternativas. Y hay un elemento, por ejemplo, que uno tiende a subestimar. Si uno ve la productividad de un trabajador, un obrero de la producción de autos, de automóviles. En nuestro país el gremio ya es Mata. Si me estuviera escuchando el gordo Piñanelli, que es el secretario general de Esmata, me mata. Pero acá mi compañero Parrilli, que lo conoce también, no le va a contar. En la Argentina,
hay una industria automotriz muy desarrollada. Y la productividad de cada uno de esos obreros es muy alta, es decir, la plusvalía que genera cada uno, para decirlo sencillamente. Una productividad muy alta. Tienen salarios relativamente buenos y todos felices. Ahora, cada auto, cada unidad que sale de ahí, tiene una externalidad. Emite dióxido de carbono. Entonces, ¿cuánto dióxido de carbono emite un cooperativista del reciclado? Nada. De hecho, reduce las emisiones. ¿Cuánto dióxido de carbono emite un agricultor familiar que vive en una comunidad campesina cuidando el monte? Nada. Entonces, cuando se habla de productividad, hay cositas que no se cuentan. Cuando se valora la productividad de cada trabajo, de cada actividad, hay cosas que no se cuentan. Entonces, pasamos a tener la ridícula concepción de que es más valioso trabajar en una multinacional produciendo productos contaminantes o psicofármacos o aparatitos que nos alienan la mente que reciclando cartón, que cuidando a los chicos, que cuidando a la gente que tiene un problema de salud, que cuidando a los adultos mayores, que cuidando la naturaleza. Nos han llevado a los proyectos populares a tener una visión destructiva del trabajo, a no contemplar aspectos que son esenciales para las futuras generaciones, como que no sigamos convirtiendo el planeta en un depósito de dióxido de carbono, de metano y de basura. Ahora, si vos discutís eso en política, no sé si acá se usa esta palabra, sos un boludo, sos un hippie, no sos peronista en Argentina porque nosotros somos industrialistas. Yo ya hay cosas que quiero discutir. ¿Por qué mis compañeros que reciclan 120 kilos de cartón por día son menos trabajadores que un obrero de ESMATA, un obrero de la automotriz? ¿Por qué mis compañeras que le dan de comer a los pibes en el barrio son menos trabajadoras que alguien que está en una bioquímica? ¿Y por qué cobran menos o directamente no cobran? ¿En qué libro está escrito eso? Bueno, si está escrito en algún libro, yo quiero escribir otro. Hay un problema también cuando nosotros vemos la distribución del ingreso en nuestros países, que la distribución del ingreso, obviamente, hay una distribución primaria en la que el capital, en los mejores momentos de nuestra historia, en términos de distribución, que fueron con Perón y con Cristina, era lo que se llamaba el 50-50. 50% para el capital, 50% para los trabajadores. Pero si uno va adentro de la propia masa salarial, empieza a haber diferencias gigantescas dentro de la propia clase trabajadora. Y esas diferencias gigantescas son lo que genera los monstruos. Porque ese 50% de la torta que se lleva los sectores populares, que son el 70, 80, 90% de la población, depende del país, al haber una diferencia tan grande, genera la pelea de pobres contra recontra pobres. Yo estuve hoy a la mañana en una población. Yo entendía muy bien la diferencia entre población y campamentos, ya la entendí. Creo que los que más odian a los de los campamentos son los de las poblaciones. Y la verdad es que es lo mismo que pasa en Argentina con las villas y los asentamientos. El que más los odia es el laburante que está al lado. Porque todos los problemas que genera el campamento, que son las villas y los asentamientos de nuestro país, los sufre el que está al lado, que es un laburante que por ahí está un poquito mejor económicamente. Ahora, al no haber una planificación de dónde van a vivir las personas, también por una cuestión que no es ideológica, es, podría decir,
geométrica. Si el espacio no se organiza de una manera razonable, acá hoy tienen 1000 y pico de campamentos, en 10 años van a tener 10.000. Nosotros tenemos 6.000, llamamos barrios populares, a los asentamientos informales. Vamos a tener 12.000 si no hay una política de planificación seria del uso de la tierra. Y saben que, loco, nosotros tenemos, en la Argentina, si ven el mapa, es un país bastante grande. El 93% de la población en ciudades, el 3% en pueblos y solamente el 4% en el campo. Esto no es razonable. ¿Qué es eso? Es el avance del agronegocio predatorio, es el extractivismo sin ningún criterio de bien común. Todos los temas que nosotros podemos abordar, no hay que ser marxista-leninista, no hay que haber leído a Trotsky, ni siquiera hay que ser un socialdemócrata para darse cuenta de que esto va mal, de que es absolutamente irracional la forma en la que está organizada la sociedad hoy, y que si no hay un cambio, voy a usar la palabra radical, en la Argentina la palabra radical quiere decir otra cosa, porque hay un partido que se llama la Unión Cívica Radical. Entonces, no usamos la palabra radical. Pero si no hay un cambio estructural, no solamente en las políticas públicas, sino en nuestro modelo mental, estamos jodidos. Y nos van a pasar como una topadora los que sí cambiaron el modelo mental y dicen, todo esto de la justicia social es todo una pelotudez. Es todo mentira. Es todo un curro, un robo. ¿No se dan cuenta que no funciona? Y uno mira y dice, che, tiene razón, no funciona. O funciona mal, no sé, no funciona muy bien. Y lo van a votar, y va a volver a ganar. Y no es que va a privatizar las empresas públicas. Lo que Marx llamaba el consorcio de administración de la burguesía, que es el Estado, y que para Milei es una organización criminal, va a ser privatizado en sí mismo. Nos va a gobernar Elon Musk, nos va a gobernar Larry Finch, nos va a gobernar Marcos Galperin, que acá no lo conocen, pero es un amigo nuestro en Argentina, el dueño de Mercado Libre, que aparte tenemos como una pica particular. Entonces, compañeros, compañeras, lo que nosotros planteamos es, en primer término, que vuelvan a estar en el centro los peores, que son los que más sufren, que son los que tienen todos los estigmas encima de su cuerpo. Y para los cristianos un estigma es una señal de santidad. Pero en este mundo el estigma es una señal de desprecio. Y yo siento que la cultura de la crueldad se nos está metiendo adentro. Y lo sentí hoy cuando fui a la población con unos compañeros maravillosos, pero que veían en el migrante un peligro. Y no los estoy juzgando, no estoy moralizando sobre eso, pero así nos van inoculando la deshumanización. Y contra eso, como decía Chávez, ni un tantito así. Todo ser humano vale. Todo ser humano tiene derechos inherentes a su existencia. Y de esa narrativa no tiene que haber ningún pragmatismo que nos corra. No hay ningún pragmatismo, no hay ningún tacticismo político que valga lo suficiente como para que cualquiera de nosotros deje de considerar al más humilde de los pobladores de un campamento como algo distinto a un ser humano que vale igual que cada uno de nosotros, venga de Colombia, de Venezuela, de Haití o de la China. Porque si empezamos con eso, después eso no termina más.
Claro, después hay que ganar las elecciones, ¿no? Y si uno dice esto, bueno, capaz que no gana. Eso habrá que evaluarlo con no sé, la gente que sabe de elecciones. Yo no sé mucho, de hecho perdimos, así que... pero por lo menos no hay que dejar de predicarlo. No hay que permitir que penetre ideológicamente esa deshumanización dentro de nuestro campo. Porque si no sostenemos firmemente una ética humanista, perdemos todo. No sirve ganar la elección, no sirve ganar la alcaldía, no sirve nada de lo que hagamos. Entonces, de nuevo, volvamos a pensar cuál es la razón de nuestra vida. La de Evita eran los descamisados, los cabecitas, los humildes. Bueno, esa es la misma razón de la mía y espero que sea la de todos nosotros y todas nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan. Yo voy a referirme 3 minutos a lo último que dijo Juan, ¿no? Porque yo también perdí una elección, pero eso no indica que no sepamos de elecciones, ¿no? Porque perdimos la primaria presidencial, pero yo quiero contarle a quienes no son de Recoleta que aquí venimos planteando lo que usted acaba de plantear, compañero, hace 12 años. Nosotros hace 12 años nos definimos ciudad santuario, una ciudad en donde a nadie se le pregunta qué estatus migratorio tiene, qué nacionalidad tiene, de dónde viene, dónde nació, para entregarle todos los servicios populares en igualdad de condiciones que a cualquier persona. Nos han premiado en 2 oportunidades por la política migrante. Y cuando nos preguntan cuál es su política migrante, nosotros decimos no tenemos política migrante. No nos gusta la palabra migrante, no la ocupamos la palabra migrante. Nosotros trabajamos con seres humanos. Y nosotros trabajamos con seres humanos y no les preguntamos nada, nunca, hace 12 años. Y eso fue lo que nos llevó a hacer la farmacia popular. Hoy día nos quieren jugar por eso, por vender medicamentos a precio justo. La óptica popular, nos quieren jugar por lo mismo. La inmobiliaria popular, que es un arriendo a precio justo, ¿no? Que no te cobra nunca más del 20% de tus ingresos familiares y que cuando el ingreso familiar cae a cero, el 20% de cero es cero. Va a seguir, si no hay problema. Pero aquí quiero ir a lo más relevante de este relato, porque esto ya tiene historia. Tenemos universidad abierta, tenemos escuela abierta todos los días hasta las 10 de la noche. Y hace 20 años el Partido Comunista en esta comuna tenía el 2% de los votos y no teníamos nada. Ni un concejal, ni un alcalde, ni un diputado, ni un senador, nada. Hoy día tenemos el 65% de los votos, controlamos 2/3 del Consejo Municipal y tenemos 3 diputados, podríamos elegir fácilmente de los 7 que elige el distrito, y una senadora. Lo digo porque si esto es posible aquí en Recoleta, es posible en cualquier parte del mundo. Y en Recoleta hemos dado la batalla cultural desde abajo. Ustedes comprenderán ahora que no es coincidencia que Juan esté invitado a ser protagonista del cierre de esta Feria Internacional del Libro y de las Ciencias Sociales. Porque el mensaje que queremos dar es primero el de la integración latinoamericana. Aquí ninguna lección ni de América Latina ni del mundo nos es indiferente, porque creo que todos los proyectos populares en el mundo tienen que estar con nosotros como protagonistas, respaldándolos y poniéndonos a disposición de que esos proyectos no sufran lo que sufren todos los proyectos populares. Si aquí, ¿para qué lo vamos a decir de una cosa por otra? No, los medios demonizaron a Cristina, demonizaron a Néstor, demonizan a Perón, pero también demonizan a Chávez, demonizan a Maduro, demonizaron a Evo Morales, demonizaron a todos, ¿no? Porque de aquí en adelante ningún pueblo se salva solo, y eso es lo que tenemos que entender. Pero la batalla cultural es posible darla, y no tenemos que cejar nunca de darla,
porque por algo en esta comuna está este público un día domingo en la tarde discutiendo esto con un protagonismo que no podemos despreciar, porque es este protagonismo el que no solo nos puede llegar a ganar un gobierno, sino que además hacernos dueños del Estado y de nuestro futuro. Entiendo que tenemos tiempo para un par de preguntas, ¿no? ¿Tenemos? Pero yo me gusta polemizar con el presentador. Por supuesto, siempre. Claramente el tema de que no sabemos de elecciones lo dije en chiste y les voy a explicar por qué, porque ahí viene la parte en que me pongo personalista y agrandado. Próximo presidente de la Argentina está acá, les aviso. Vamos a mandarle un mensajito a... Pero quiero decir una cosa que tal vez, no sé si por ahí me meto en alguna interna que no me tengo que meter. Pero hay una cosa que creo que tenemos, así como tenemos que darle densidad política y ética a los planteos, en términos tácticos, creo que no hay mejor cosa que podrías haber hecho vos y que pude haber hecho yo que ir a primarias dentro de un frente plural. Es decir, hay una primer línea divisoria, que es los que están con la deshumanización y los que todavía sostenemos la humanidad y la justicia social. Es una primer línea divisoria. Y dentro de esa categoría hay que dar firmemente la disputa de hegemonía. Y esto me parece que es importante para poder trabajar bien la dialéctica entre la firmeza en las convicciones y el sectarismo. Es decir, la necesidad de construir frentes electorales victoriosos sin que eso implique una concesión permanente a las convicciones, sino un trayecto realista hacia la consecución de un programa de transformación revolucionaria. Y eso me parecía interesante aclararlo en relación a la broma de que somos malos en las elecciones, aunque siempre se puede mejorar, porque es la otra cara de la moneda, ¿no? No sé vos cómo lo ves. Es que ahí nosotros tenemos un problema que tiene que ver con esta concepción de que el Estado siempre es un instrumento de dominación de clase y que todas las leyes están hechas para que personas como vos y como yo nunca ganemos una elección. Aquí en particular, en nuestro país, la primaria no sirve para que cada sector defina su candidato. Aquí sirve para que el otro sector defina con quién quiere competir. Nosotros nos vimos enfrentados a una primaria con la mejor de las intenciones y la derecha, en un número tremendamente determinante, dejó caer a sus candidatos en sus primarias. Lavín sacó 1 millón de votos menos de los que esperaba sacar. Mario Desbordes, presidente del partido más grande de Chile, sacó 1 millón menos de los que esperaba sacar, ¿no? Porque toda su gente se fue a votar a nuestra primaria para impedir que quien estaba liderando todas las encuestas los últimos 2 años, ¿no? Fuera candidato y llegara a la papeleta. Entonces, cuando uno tiene un sistema de primaria que no es democrático, sino que es profundamente antidemocrático, uno tiene que cuestionárselo. Porque además no siempre está la línea divisoria tan clara. Aquí los que menos votos sacaron en la historia de Chile ganaron y son el gobierno hoy día. Y no lo digo por nuestro socio del Frente Amplio, lo digo por el Partido Socialista. La peor elección de los casi 100 años de historia, y son los que gobiernan con el socialismo democrático. Y le dicen al gobierno del Frente Amplio que ganó las elecciones lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y más encima le dicen, bueno, ustedes no eran partidarios del TPP-11. Bueno, nosotros lo firmamos y se lo imponemos. Y el Frente Amplio no tiene la convicción, sencillamente para cumplir lo que usted llamó su contrato electoral. Entonces, finalmente terminamos haciendo todo lo que dijimos que no íbamos a hacer y no haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer porque confiamos demasiado en la democracia burguesa. Tanto es así que los sectores de izquierda que siempre criticamos la institucionalidad burguesa
porque estaba hecha y porque está hecha para que siempre ganen los mismos, terminamos nosotros defendiendo la institucionalidad burguesa y la ultraderecha hablando en contra de la institucionalidad burguesa que ellos crearon para asegurar la desigual repartición de lo que se produce entre la capa dominante y la capa dominada, y nosotros defendiéndola. Entonces ahora los dueños de la institucionalidad dicen que la institucionalidad es una organización criminal y que lo que ellos plantearon para impedir la superación del capitalismo y la construcción del socialismo y del comunismo, ahora es un curro. O sea, sí, está bien, tenemos que participar y creer, y somos los más consecuentes y los más demócratas, pero no podemos seguir comulgando con rueda de carreta, como se dice aquí en Chile, que es cuando uno deja que le metan no solo el dedo en la boca, sino que una rueda de carreta completa y uno sigue creyendo en boludeces, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos derivaciones de lo que decís, que me parece que son interesantes. Una primera que es la única garantía del cumplimiento de un contrato electoral es la capacidad de movilización del pueblo organizado que está fuera de la estructura estatal. Y ni una más. Sin pueblo movilizado no hay. Entonces, ahí hay un elemento que incluso te lo planteo de esta forma. ¿Cuándo es la próxima Feria del Libro? ¿Se hace todos los años? Todos los años, pero hacemos dos. ¿Eh? Hay una en septiembre. Bueno, no, pero ponele que vengo la próxima y vengo de presidente. Okay, está bien. Capaz que dura menos el gobierno, yo no voy a hacer nada. Hace 3 meses a Milei aquí en Chile le decían la Semana Santa. Claro. Nadie sabía si caía en marzo o caía en abril. No, Claro. nunca sabemos. Evidentemente, no pasó. Nuestros profetas la pifian cada tanto. Vengo de presidente. Mis compañeros de mi frente de lucha histórico, yo ahora soy parte de la casta, presido un partido político, me presenté a elecciones, siempre fui militante de los movimientos sociales y siempre planteé la necesidad de una autonomía fuerte de los movimientos sociales. Precisamente por este problema de la instrumentalización del movimiento social exclusivamente para la pelea electoral y después eso queda desnatado, queda subsumido en la estructura estatal. Entonces, si yo vuelvo acá como presidente y mis compañeros de lucha histórico del movimiento social desarticulan la organización, se convierten todos en funcionarios y no me putean a mí porque no hice las casas que dije que iba a hacer, todo lo que hicimos pierde potencia. Necesitamos esa dialéctica. Incluso teniendo el mejor alcalde, el mejor presidente, los mejores compañeros, necesitamos que se tensione la institucionalidad desde el poder popular. Esa es una cuestión. La segunda cuestión, no digo para que lo resolvamos ahora porque no lo vamos a resolver. Yo fui a primarias con alguien que no me gusta nada. Era un señor, es un señor, que unos años antes decía que a mis compañeros los iba a meter presos. No me gustaba. No me gusta. Y no me gustará. Pero probablemente siga en la misma coalición que él. Y yo no digo que eso esté bien, ¿eh? No estoy seguro, dudo, todos los días dudo. Dudo. Pero sí estoy seguro que hay que hacer una reflexión profunda, de cómo combinar una política del mal menor con una política que logre superar la política del mal menor. Creo que ese es un planteo de estrategia, no de táctica, de estrategia política. Es decir, cómo combinar, frenar los procesos más salvajes de deshumanización, que después son muy difíciles de revertir, sin que eso se coma la posibilidad de un proceso de transformación profunda. Y ahí hay algo que nadie tiene la receta, me parece. Yo por lo menos no la tengo. Pero es un debate que vamos a tener que seguir teniendo, porque evidentemente es lo que uno ve que se va imponiendo en Latinoamérica, en España, en muchos otros lugares, que son las coaliciones.
las coaliciones, vamos a decirle, sucias, por decirlo de alguna manera, que es donde te encontrás con gente que decís, ¿qué hago en el mismo lugar que esta persona? Me equivoqué, fui al bar equivocado, digamos. Y es una reflexión interesante para la militancia, donde hay que buscar la forma de sintetizar esa contradicción sin hacerse el boludo, la contradicción existe, sin quedar encerrado en la contradicción, es decir, todo el tiempo maquinándose y tratando de encontrar una formulación adecuada. Por ahí lo podemos hacer juntos. Sin duda que sí. Combinar la necesidad del desarrollo de la fuerza propia con detener a la ultraderecha será un desafío que tendremos que seguir teniendo. Compañeros por interno me dicen de allá del fondo que tenemos que cortar. Me están haciendo así hace rato. Son ellos los responsables. Yo quiero darle las gracias a Cristóbal, que nos ha acompañado durante toda la feria. Muchas gracias, Cristóbal. Con un trabajo maravilloso, ¿no? Y darle las gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado a esta segunda versión de esta Feria Internacional del Libro. En un rato más vamos a cerrar y les vamos a dar algunas de las novedades que ya tenemos para la Feria de septiembre, que es de 5 días y que se da en el marco de la conmemoración del golpe de Estado. Pero quiero agradecerle a Juan, decirle que está en su casa y que esperamos tenerlo muchas veces más aquí con nosotros. Despedimos con un fuerte aplauso a Juan Grabois y Daniel Jadwe. Por supuesto, agradecemos a la interpretación de lengua de señas de Cristóbal Severío, quien nos acompañó en las principales jornadas. Invitamos a todos y a todas a la foto central de esta actividad. Les pedimos a todo nuestro público que se ponga de pie y por favor inmortalizar este momento en una foto para nuestra Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales. Muchas gracias a todos quienes aún forman parte de FIL 24. Juan Grabois estará firmando su libro en el punto de firmas ubicado al costado de la escalera. La fila